podríamos hablar de la avaricia del ser humano y cómo ésta es proyectada en los diferentes contextos y en las diferentes historias. En este caso, un juego de ciencia ficción se podría ser un claro ejemplo de la proyección de esto. Claro que no es el único, ya que existen diferentes series, diferentes historias, libros en las que podemos ver este tipo de sucesos, pero es un recurso usado de forma muy común. Cuando uno se imagina el futuro. En este punto sabemos las grandes cosas que pueden haber y crear la cabeza e imaginación del ser humano. Desde lo más simple, creaciones de nuevos mundos, la ciencia, fantasía e incluso en lo mágico. En este caso, hablaremos sobre un tema tocado de una forma común o comúnmente, que es siempre sobre la imaginación de nuestro futuro como sociedad. ¿Qué nos depara más adelante? ¿Cómo progresamos? Como se sabe, el humano no crea de cero. Podemos crear a base de lo existente, experiencias, cosas ya establecidas. Remontémonos esto sobre el caso de nuestro futuro como humanidad. El humano siempre tiene esta curiosa característica de pensamiento sobre lo que nos depara mucho tiempo más adelante. Son uno de los temas recurrentes en diferentes historias, ya sean películas, series o videojuegos. Este futuro se basa principalmente en dos, donde el progreso de la tecnología y la modernidad es tanta que se crea un nuevo universo o una forma diferente de ver el mundo. Y otra que sería la post-apocalíptica. En este caso, hablaremos de esta segunda opción. Como mencionamos, el reflejo de este futuro post-apocalíptico de nuestra imaginación es basado o inspirado de diferentes sucesos históricos que han ocurrido a lo largo del tiempo en distintas épocas, algo por lo cual el motivo principal del conflicto que se crea estos escenarios siempre ha sido la ambición y sed del poder. Característica de nuestra cultura, nuestra falta de coexistencia. Ya saben, el humano. Y es debido por esta la razón de la creación de estos escenarios, siendo como una especie de proyección a nuestro futuro, usando los mismos acontecimientos pasados a una mayor escala, ya que con el avance de las ciencias y la tecnología en el tiempo se suponen diferentes sucesos y conforme al uso que éste se les dé. Recuerden que mencioné o había mencionado y dije que estos temas suelen estar presentes en distintas historias como en los videojuegos. Hablemos de Fallout. Fallout, situado en un futuro apocalíptico, un futuro post-apocalíptico, lugar donde tu objetivo es sobrevivir, donde desde el inicio existe una denominada guerra de recursos, que la retomaremos más adelante. Oh, esperen, ¿no fue algo mencionado justo en clases? ¿Lo ven? Humanos, siempre humanos. Fallout es un juego basado en lo que podría ser en nuestra realidad la llamada Guerra Fría. Es un juego de supervivencia y de ciencia ficción donde tendrás que cuidarte de las diferentes criaturas que existen en este mundo, que se originaron a causa del conflicto con las bombas nucleares. Dada terrible esta tragedia, afortunadamente algunos humanos, afortunada o no. Ok, prosigamos. Algunos humanos sobrevivieron gracias a un proyecto de búnkers que se realizó dada precisamente esta posibilidad. También el juego tiene una estética donde los diferentes objetos tienen un estilo retro, ya que se menciona en el juego que la humanidad de cierta forma se queda estancada en cierta época. Esto se puede observar en lo tosco de los armamentos y armaduras y también en la representación de las herramientas y usos de su tecnología. Pero, retomando el punto, Fallout, el inicio de su historia, parte después de algo llamado la Gran Guerra, que desencadena todo lo ya acontecido o lo ya mencionado. ¿Y cómo desencadena esto? Empecemos por lo que la realidad de este universo, tanto en política, social, económica y en su tecnología, fue cambiando y siendo divergente a la nuestra. Esta divergencia en la historia y en su universo es lo que provocaría o generaría una guerra y la pelea de recursos que habíamos mencionado. Una de las principales diferencias con nuestro mundo son el contexto antiguo y oscuro que ésta tiene.
al igual que obviamente la creación de empresas inexistentes en nuestro mundo. Posicionemos y demos comienzo a la historia después de la Segunda Guerra Mundial, década de los 50. Esta divergencia con nuestro mundo en la historia de Fallout que mencionamos se destaca precisamente empezando con Estados Unidos, una potencia que después de este suceso se fue aislando, por decirle de este modo, y haciendo que este se destacara en una forma cultural en la época de lo que vendría siendo el Art Deco. Este sería el referente principal artístico que se mencionaba anteriormente y que fue llevado durante más de un siglo en el país. Eso explicaría y justificaría la estética de lo que ya habíamos mencionado y comentado anteriormente. Por otra parte, Rusia, la otra potencia mundial, en vez de aislarse como Estados Unidos, incluso lleva las cosas más tranquilas, teniendo incluso una relación amistosa y amigable con Estados Unidos. Esto provocaría que se abriera un paso a que China sea la contraparte de fuerzas militares con la parte occidental. Prosiguiendo en la historia, en Estados Unidos hay aumento del grado de intervención estatal como en lo político y económico. Esto hace o generó que en el país hiciera la reagrupación de estados, haciendo los tres en Commonwealth, para el mayor control y estabilidad al combatir el comunismo. Al igual que el gobierno, forma tratados con empresas tecnológicas e industriales con fines militares, como la denominada Voltec y Westec, dos empresas que veremos más tarde y en la relevancia con la historia. Es importante. Al igual que también empiezan a surgir el avance de las tecnologías, como por ejemplo con la creación de robots domésticos. Pero recuerden que en la historia de Fallout sufre el estancamiento que ya habíamos mencionado. Este estancamiento es debido a la poca competencia, ya que no hay incentivos o motivos para mejorar el mercado, lo cual es algo contraproducente y que ocasiona algo por siguiente. 2050. Haciendo que en el 2050 el aumento de la población y con pocos avances tecnológicos y sin haber otras fuentes de energías alternativas, esto ocasiona un problema para la economía. Y esto haciendo que las tensiones entre los países y potencias sea un poco grave, provocando para el 2051 escasez del petróleo, iniciando la llamada guerra de recursos, el inicio del fin. Inicia con las intercesiones militares de las diferentes potencias en países productores de petróleo para la exclusividad de este. La pelea por el petróleo desencadenó muchas cosas. Algunas teorías mencionan que Estados Unidos tomó el control de México para las explotaciones petroleras. Más adelante, en 2052, Europa haría lo mismo que Estados Unidos, pero con el Medio Oriente. Este conflicto solo incrementó la demanda del mismo, como el precio en ventas internacionales, haciendo que ésta se agotara en esta parte del mundo. Y Europa, siendo un punto ya fijo con este suceso, hicieron que se provocara aún más la lucha de los pocos recursos que quedaban en el mundo. Y al iniciar esta lucha por los recursos, hace que los diferentes países se preparen. Al igual que China, tuviera la mira para la explotación petrolera en la región de Alaska. Por consecuente a esto, ya que China tenía la mira en Alaska, Estados Unidos también se preparó, creando servoarmaduras que sustituirían a lo que son los tanques militares, esto debido a la escasez de recursos que ya hemos mencionado. Al igual que la creación de un líquido de supersoldado. En 2053 se crea un suceso de ataques con armas biológicas, generando una nueva plaga o una enfermedad por virus mortal, donde la gente sospechaba que fue la China comunista que realizó estos ataques. Por consecuente, recuerdan las empresas con las que el gobierno hizo algunos convenios. Bueno, aquí entra Westec, que intenta contraatacar este ataque realizando una cura que después de un tiempo fue abandonada para hacer este suero del supersoldado, ya antes mencionado, llamado virus de evolución forzada o VEF.
Al final, China termina atacando a Alaska por los recursos petroleros y Estados Unidos por esta razón termina anexando a Canadá. Pues esto genera conflictos entre Estados Unidos, China y diferentes pleitos internos, que llevaría realmente su tiempo, que fue un largo tiempo. Pero al final, los estadounidenses lograron ganar y pudieron sacar a los chinos de Alaska. Pero esta felicidad de ganar no duraría tanto tiempo. El 23 de octubre de 2077, día de la Gran Guerra. Como habíamos mencionado este suceso de la guerra entre los países, alguien pensó que sería buena idea atacar con una bomba nuclear, haciendo que todos los países con armamento nuclear empezaran a atacar, haciendo este escenario catastrófico para la humanidad, lo cual acabaría con esta. Pero, gracias a Voltec, la empresa mencionada ya antes que tenía convenio con el gobierno. Voltec, antes de todo este suceso y Estados Unidos preparándose para esta posible catástrofe, llevaron a cabo el proyecto llamado Safe House, que sería realmente el proyecto para resguardar a parte de la población en búnkers. Dado este proyecto de Voltec, se puede llevar a cabo la historia de nuestra protagonista en el juego. Muchas de las personas que vivían y estuvieron en los búnkers después de mucho tiempo lograron salir de ahí. El mundo de Fallout realmente se divide por tribus, ya que las personas sobrevivientes salieron y se dividieron tratando de sobrevivir a esta lamentable situación en la que se encuentra el mundo. También existen otras razas, como los llamados necrófagos. Los necrófagos son gente que lamentablemente no pudo refugiarse y estuvo expuesta a las bombas. Una especie de zombies con conciencias o en otros casos no la tienen, al igual que otros llamados supermutantes, que realmente estos fueron creación por alguien en el juego que usó lo que sería el uso del suero llamado Beth. Los supermutantes son una especie gigante, como el típico tanque, que no tienen tanta inteligencia pero sí tienen fuerza y armamento. Como mencionamos, en Fallout debemos sobrevivir a series de diferentes criaturas mutadas por la radioactividad de las bombas, los necrófagos, los supermutantes y sobre todo diferentes tribus o grupos de personas que no son de todo buenas. A pesar de la situación tan horrible en la que está envuelta la humanidad, sigue habiendo esa pelea por poder o por el territorio y los diferentes espacios. Concluyendo esto, que realmente la ambición del ser humano, dado por consiguiente, todo está en sentido del principio instintivo que es la supervivencia, pero en este caso pues desviándose por la situación a otra vez a la avaricia y el deseo del poder. La avaricia y este deseo y la poca falta de coexistencia de nosotros como personas. La lucha por los recursos tan exagerados sin medida es algo inevitable, por lo que es algo tan intrínseco del ser humano. Es parte de nuestra naturaleza, tristemente, y parece que a pesar de los acontecimientos y la creación de estas historias, el humano no entiende. Pero bueno, en fin, esta sería una de las razones principales por las que tal vez se hace la creación o suposición de estos mundos tan catastróficos para nosotros. En fin, esto sería todo por mí. Muchas gracias y nos vemos.